Bienvenidos a un nuevo Tómate un café con Prosem. En esta edición especial que tengo con el ingeniero López nuevamente, estamos aquí para hablar sobre la gestión de riesgos y oportunidades y este tema tan extenso y tan vasto y que está sobre todo tan de moda por esto que estamos viviendo, la pandemia, cómo todo nos ha cambiado, cómo los riesgos que quizás no veíamos venir se han materializado. Entonces, es tan preciso hablar de este tema y tomarlo y retomarlo para cada uno de nuestros procesos. Y hoy pues vamos a centrarnos en algunas preguntas en específico que creo que a nuestros suscriptores les pueden venir muy bien. La primera pregunta en cuanto a la gestión de riesgos es, ¿qué hacer cuando pasa un riesgo que no hemos identificado, ingeniero? Bueno, antes de entrar en respuesta, un saludo cordial a todos nuestros clientes, a todas las personas que visualizan este video. Nuevamente para nosotros es un gusto compartir con ustedes nuestra experiencia. Y entrar ya en el tema, ¿qué hacer cuando no se visualiza un riesgo? Obviamente, entrar a un nuevo riesgo, la organización desde un inicio no puede identificar todos los riesgos, no puede calcular precisamente todos los problemas o todas las situaciones, por ejemplo, todas aquellas cuestiones que son fortuitas, así como pasó con esta pandemia del COVID-19. Claro. En febrero, nadie tenía idea de que esto se iba a propagar y que iba a ser tan grande y tan peligroso y que ha cobrado directamente muchas vidas. Entonces, las organizaciones lo que tienen que hacer es aplicar nuevas técnicas de las lecciones aprendidas. ¿Qué significa esto? De que aparte de que la organización debe de considerar todos los riesgos como parte de un sistema de gestión, acostumbrar a el personal, a toda la alta dirección, llámese desde el gerente general, presidente, gerentes o directores, tenemos que establecer una política de revisar constantemente todos los riesgos que pudiesen afectar el negocio o la sostenibilidad del mismo. Para esto tenemos que entrar dentro de este concepto de revisión continua y dentro del próximo periodo de revisión hay que considerar también qué es lo que pasa si la pandemia vuelve a resurgir. ¿Qué vamos a hacer si viene otra pandemia? ¿Qué es lo que vamos a considerar dentro del contexto externo a la organización si llega a pasar otra pandemia similar a esta? Así también, similarmente, tenemos que evaluar todos aquellos riesgos, identificando cuáles son los orígenes que lo pudiesen causar. Y aparte de esto, pues, pero esto tiene que convertirse directamente en una política, en una revisión constante por parte de la alta dirección. No es malo para una organización descubrir aquellos riesgos que surjan nuevos, porque la gestión de riesgos se ha convertido como parte de la mejora, porque los riesgos lo que nos hace es ser innovadores, crear nuevas ideas para ver cómo vamos a afrontar directamente esta situación. Pero esto tiene que ser una cultura organizacional y poco a poco, a medida que vayamos madurando nuestro sistema de gestión, vamos a ir encontrando también más riesgos. Pero creo que esta situación del COVID a nosotros nos ha dejado una excelente escuela. Y aparte, yo también le llamaría también como una oportunidad para ser más creativos y ver cómo podemos seguir adelante sin necesidad de que nuestra organización desfallezca o nuestra organización entre en un caos también directamente económico. Así es que debe de convertirse esto en una revisión constante, en un debe ser de la organización de revisar en promedio cada 3 meses qué nuevos riesgos hay. Pero para eso también hay que involucrar a todo el personal
que esto se convierta en una cultura directamente organizacional. Así es. La verdad que la palabra mágica aquí es resiliencia, ¿verdad? Rebuscarnos a pesar de la situación, de seguir adelante, de innovar o morir, como le ha llamado la ISO Claro. en los artículos más recientes que ha publicado. Entonces, creo que los riesgos nos dejan una gran escuela. Y muchas veces esa parte de la revisión es importante porque también suele suceder ocasiones en las que enlistamos riesgos y nunca suceden, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomienda usted, ingeniero? Cuando, digamos, establecemos algún riesgo, sucede como lo contrario, podríamos llamarle. Ya identificamos un riesgo, pero este riesgo no sucede o nunca se llega a presentar. ¿Qué recomendaría usted en esa situación? Bueno, en primer lugar es dar gracias, sinceramente, porque no le llegó a materializar directamente los riesgos. Que eso es parte también justamente de las experiencias que uno visualiza o uno puede olfatear que directamente puede haber un riesgo, que hay probabilidades de que ocurra, pero y también evaluar las consecuencias, que esa es la valoración de los riesgos. O sea, para valorar un riesgo se necesitan dos cuestiones. Uno, las probabilidades de que ocurra y las consecuencias, que ese es el impacto que va a causar a nuestra organización. Si dentro Correcto. de la evaluación vemos que nuestra probabilidad fallamos a la hora de hacer el análisis, eso no es malo tampoco. O sea, lo que implica esto, que por eso te digo, de que hay que dar gracias de que no se llegó a materializar, pero eso es parte de la madurez, es parte del crecimiento, es parte de la evaluación misma que hay que hacer dentro de los riesgos. O sea, no es malo también de que si hemos identificado algo no ocurre, pues excelente pues para la organización. Correcto. ¿Y cómo saber que estamos, que como líderes de proceso estamos gestionando bien los riesgos? Que estamos Pues, haciendo un buen trabajo gestionando esa parte. bueno, cada riesgo ya una vez lo hemos identificado, hemos visto, hemos evaluado, y la evaluación de un riesgo consiste en hacer el análisis, en hacer la valoración y hacer la mitigación. ¿Y qué tanto podemos asegurar de qué tan efectivos son las acciones que hemos tomado para asegurar que ese riesgo lo tenemos bajo control? Y todo depende de la planificación. Todos los sistemas de gestión implican de que todos los riesgos deben de planificarse, que es la base esencial en cualquier sistema de gestión, en cualquier organización. Todos los riesgos tenemos que llegar a revisar claramente cómo podemos identificar las causas que lo originan. ¿Qué tanto, como te comentaba anteriormente, qué tanto impacto y con qué posibilidades hay de que estos riesgos sucedan? Cuando ya tenemos claramente eso, hay que poner las acciones correctivas. A estas acciones correctivas son las que tenemos que planificar. A estas acciones correctivas hay que delimitar el tiempo en el periodo en lo que tenemos que corregirlos, quiénes van a ser los responsables en trabajarlo y aparte qué recursos también necesitamos. Entonces la Correcto. efectividad de las acciones que tenemos para mitigar los riesgos depende que también nosotros lo planificamos. Aquí donde uno llega a la conclusión de que Edward Deming tenía razón. La Ujú. base fundamental para corregir los riesgos y hacer un sistema de gestión bajo cualquier estándar internacional, la base fundamental es la planificación. Y eso es nuestra recomendación, de que todos los riesgos, todas las acciones correctivas a fin de mitigarlo, tienen que ser adecuadamente planificados. Y también dentro de esa planificación hay que considerar la métrica. ¿Cómo vamos a medir los resultados de cada una de las acciones? ¿Qué tan efectivas han sido las acciones que hemos aplicado? Y aquí donde se conjuga, planeemos
hagamos lo que hemos planificado, ahora verifiquemos en el ciclo PHVA. Planificamos, hagamos lo que hemos planificado, ahora verifiquemos, midamos. Acuérdense que, amigos, lo que no se mide no se puede mejorar y no se puede controlar. Entonces, más que todo, cuando es un riesgo, la valoración del riesgo, cuando tiene un fuerte impacto dentro de la organización, que nos pone a temblar a toda la organización por el impacto económico, social, político, lo que representa el riesgo y nos puede afectar, entonces pongamos indicadores de gestión para ver si los resultados están dando los resultados esperados. Y luego vayamos a planificar nuevamente, a ajustar, que es la A del ciclo PHVA, ajustemos la planificación y volvamos a entrar en el círculo PHVA. Esto es la clave de todos. O sea que esto, como le reitero, aquí donde llega uno a cierta edad en la cual uno puede filosofar sobre el ciclo PHVA y uno dice, verdaderamente ese hombre tenía razón. Sí, era muy sabio en lo que sabía y digamos que muy sabio de haber sido en su vida. Claro, bueno, y no lo fue en Estados Unidos, sino que fue a ser sabio allá en Japón. Como dice la Biblia, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Así es, así es. Otra pregunta que yo tengo con esto de los riesgos es que si un riesgo se puede convertir en una oportunidad. Debería de ser todos los riesgos, porque como te dije al comienzo, los riesgos es el concepto semántico, ¿verdad? Pero al hacer el análisis, ¿qué es lo que representa un riesgo? Es ser creativos, es pensar de ver la manera como podemos mitigar los riesgos. Entonces, todos los riesgos se deben de convertir en oportunidades de cómo mejorar. Obviamente, hay su tratamiento no debería ser distinto de cómo manejamos las oportunidades. Entonces, muchas veces las organizaciones entran en crisis cuando tienen un riesgo, por ejemplo, que no estoy vendiendo. Lejos de eso debería de convertirse en ser creativos, en ser innovadores. Si no estamos vendiendo, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para agradar más con mis productos y mi servicio a los clientes? Entonces, esto directamente también nos hace mucho más creativos, más pensantes, que esto se debe de convertir también en una oportunidad también para ser más competitivos, para ser más involucrados a cómo mejorar los procesos, cómo mejorar directamente nuestros productos y servicios. Dicho sea de paso, la norma ISO 31000-2018 considera los riesgos como parte de una política que todas las organizaciones lo deben de considerar, desde la alta dirección hasta todos los empleados y a las diferentes categorías jerárquicas deben de considerarlo también como parte de una innovación. Y eso lo que replica pues directamente de que un riesgo debe de convertirse también en una oportunidad de madurar. Porque acuérdense, como dice el mismo dicho, a golpes se hacen los santos. Aquí en Latinoamérica reza ese dicho. Entonces, los golpes muchas veces a uno lo hacen reaccionar, lo hacen pensar, lo hacen tomar un rumbo diferente, y eso creo que eso es mi apreciación a lo que es también un riesgo. Okay. Sí, muy interesante, porque digamos que en pocas palabras los riesgos son como la puerta de la mejora continua, porque nos permiten pensar out of the box, fuera de la caja, seguir mejorando. ¿Qué no está haciendo la competencia? Buscar el océano azul, como dice ese libro tan famoso, ¿verdad? Y ver en qué me puedo diversificar para gestionar mejor mis riesgos. Excelente, ingeniero. Y una pregunta enfocada en auditoría, ya que usted es auditor líder de varias normas. ¿Qué es lo que un auditor se fija en el control de riesgos o la valentía para llevar a cabo las oportunidades? Digamos que cuando usted va a auditar un proceso o varios procesos, ¿en qué se fija como en que un líder de proceso esté
gestionando riesgos o que esté echando a andar o tenga la valentía, digamos, para ejecutar las oportunidades? Bueno, en una organización lo primero que uno tiene que revisar viene desde la dirección estratégica de la organización. Uno tiene que cuestionar a las organizaciones desde su alta jerarquía, desde la alta dirección, si tienen un enfoque directamente a los riesgos, si ellos logran visualizar los riesgos como parte de la estrategia de la organización. Y aquí donde nace precisamente todo. Es cambiar el rumbo, cambiar directamente, aquí en Latinoamérica también decimos cambiar el chip que nos meten, y eso podemos cambiar el chip de las organizaciones a través de políticas bien establecidas, en la cual se diga claramente, miren, todos en esta organización vamos a tener enfoque hacia los riesgos. Y con eso estoy amarrando a medio mundo dentro de la organización para que todos nos enfoquemos a los riesgos, a identificar riesgos que vayan en contra del negocio y a la sostenibilidad de la organización. Por otra parte, y no solamente es la política, porque de la política nacen también los objetivos orientados a cada proceso. Y los procesos, con sus líderes respectivos, con sus gerentes respectivos, deben de enfocarse en promover a su gente, en fomentar dentro de su organización que la gente participe con ese enfoque, pero para eso también hay que capacitar, hay que darle el empoderamiento al personal para que ellos vean la forma también cómo pueden contribuir en la organización para su sostenibilidad y para su negocio, y que ellos sean copartícipes de las soluciones mismas de la organización. Claro. Entonces, qué mejor la gente de piso, que ellos saben a dónde están los riesgos potenciales en una organización. Lo que pasa de que la mayoría de las organizaciones, los pensantes solo son los gerentes, solo son los jefes, solo es, más que todo cuando hay autocracia, pues más que todo los dueños de empresas, que solo ellos son los únicos que pueden pensar, solo ellos son los que pueden establecer los lineamientos del rumbo, que son estilos de gestión que ya son caducas, obsoletas. Lejos de eso, los estilos de gestión deben ceder ante un sistema de gestión en que sea coparticipativo, en la cual se considera también de mucha importancia la opinión de la gente de piso. Y aquí se crea un ambiente completamente diferente. Entonces, por eso, las organizaciones deben envolverse precisamente en esta nueva cultura organizacional. Pero para crear la cultura, nuevamente, lo que se necesita es fuertemente programas de educación, programas de capacitación en los perfiles de puesto, y aparte, como les reitero, políticas y objetivos que sean medibles, que sean estratégicos y que logren darle vida precisamente a la organización. Así es. Yo creo que las políticas son una guía, pues, para que todos en la organización, pues, nos guiemos, ¿no? Son los parámetros para que adoptemos una cultura enfocada en los riesgos, porque más ahora con un futuro tan incierto que no sabemos, no podemos planificar como antes a mediano plazo o a largo plazo, sino que ahora tenemos que nada más visualizar quizás un margen de los 3 meses. Los riesgos nos permiten también, digamos, ser como un escudo para estar preparados o tener un plan B o un plan de acción para cualquier eventualidad que suceda. Claro, claro. Tal vez no planear a tan corto plazo, o sea, siempre hay que tener proyecciones también a largo plazo. Toda vez involucremos a los que conocen dentro de la organización qué riesgos podemos visualizar. Y la recomendación que yo le doy a todos los que visualizan este video es que se proyecten también y que se pongan en los peores escenarios. A mí me enseñó mucho la aviación, porque para hacer una aviación segura hay que pensar en las peores situaciones.
a pesar de que el avión va muy bien con el mantenimiento, con los pilotos muy bien entrenados, con todos los sistemas operando normalmente, pero siempre hay que pensar mal, siempre hay que pensar en los peores escenarios y estar listos precisamente para que eso no se dé. Entonces, como te digo, pues esto lo que lo hace uno es innovar, pensar más y ponernos en situaciones que realmente va a pasar si los riesgos llegan a materializarse. Así es. Y en un riesgo, ¿qué es más importante? ¿La probabilidad que suceda o la severidad del riesgo como tal, el impacto, si llega a suceder? Ambas tienen el mismo peso. Dicho sea de paso, parte de la experiencia que nosotros tenemos, para que un riesgo se dé, no solamente hay que considerar el impacto, porque puede ser de que hagamos mucha inversión porque creemos que el impacto va a ser desastroso dentro de la organización, pero como tú me preguntaste, ¿y si nunca se da? Entonces ves que existen las dos cuestiones, existen las dos probabilidades y el impacto para la organización. Entonces no podemos contrarrestar una de otra. Para eso existen matrices en la cual se conjugan directamente las consecuencias contra las probabilidades de que ocurra. O sea, la valoración que considera ambos elementos, sí, no podemos prescindir de una para poder valorar adecuadamente un riesgo. O sea, tienen que fusionarse y puede ser de que el riesgo sea de alta probabilidad, pero el impacto sea mínimo. Entonces, también ahí juega también la imagen de la organización. O sea, por ejemplo, en aquellas organizaciones donde tenemos muchos clientes, por ejemplo, en un restaurante, y que qué probabilidades hay de que alguien se llegue a enfermar por una comida contaminada. O sea, sí puede ser de alto impacto, ¿verdad? O sea, imagínense que la ensalada o qué sé yo se haya llenado de alguna bacteria y un cliente se enferma de los miles que llegan al restaurante, entonces 1/1000, ¿qué impacto eso va a tener? Puede ser mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa si este cliente después llega a quejarse al gobierno y decir a las procuradurías de derechos del consumidor y poder decir, mire, yo fui a comer a este restaurante y me enfermé y aquí están los exámenes médicos y yo quiero poner una demanda? Y luego los periódicos salen con el anuncio, miren, no vayan a comer a este restaurante. Entonces, el impacto, ven ustedes que la probabilidad puede ser mínima, ¿ya? Pero el impacto puede ser grande. Entonces, por eso no podemos prescindir, como te dije, de uno y del otro. Tienen que jugar 50 y 50%, o sea, no puede ser uno más y otro menos. Así es, tienen que ir muy bien conjugadas. Claro. Y si ya tengo controlado un riesgo, ¿ya no lo analizo o cómo lo considero en la gestión de riesgos de mi proceso? Si ya tienes el control, y eso es como parte de los resultados de una auditoría que uno hace, uno ve el historial, uno ve qué tan bien la organización ha planificado todas las acciones correctivas, si tienen todos los recursos, si tienen todos los responsables y ellos han asegurado de que han mitigado con las acciones correctivas, entonces vayan pensando mejor en más riesgos. O sea, los riesgos dentro de la organización siempre van a estar saliendo. Entonces, si tú ya tienes un control de un riesgo, entonces ahí se acabó. Ya, pero no perder el control. O sea, el hecho de que tú tienes, tú tienes y has corregido con tus acciones correctivas, has mitigado un riesgo, eso no implica que vas a perder el control. Aquí la recomendación es que siempre, como dicen en Estados Unidos, el watchdog, la vista de perro, que uno lo anda viendo así de soslayo, o sea, lo anda viendo así de reojo. Siempre hay que estar viendo ese riesgo de manera pues que no se vaya a replicar.
Así es. A pesar de que ya esté controlado, puede ser que en un futuro se Exacto. llegue a presentar y entonces si yo lo descuido, pues ahí vienen el impacto o las consecuencias de las que Sí, hablábamos. sí, porque si no, si tú lo seguís controlando y van saliendo nuevos riesgos, te va a ir acumulando de tanto riesgo que después lo que ya tenés controlado lo seguís controlando y necesariamente, pues. Así Entonces, es. asegurar de que las acciones correctivas definitivamente cierren ese ciclo de ese riesgo y pensar y analizar nuevos, investigar nuevos, o sea, eso es parte, vean ustedes que por eso se convierte como parte del éxito sostenido de una organización, porque siempre, ¿verdad? Son siempre, como tú me hiciste la pregunta, si un riesgo es una oportunidad, hasta cierto punto sí, porque te hace más creativo seguir pensando y ver la forma como podemos ver y visualizar. O sea, hay tantos elementos importantes donde podemos visualizar los riesgos, porque uno puede visualizar los riesgos desde el contexto externo e interno de la organización, cómo estoy reflejando mi imagen como organización y qué factores son los que me afectan externamente a la organización como internamente. Estamos hablando del personal, de cómo están los procedimientos, cómo están los procesos, cómo están nuestros productos y servicios, y dentro del contexto externo tenemos cómo está la sociedad, cómo está, por ejemplo, esto, lo del coronavirus, cómo están más pandemias, cómo está la política del país. O sea, hay tantos factores que no nos podemos centrar exclusivamente, ya tengo controlado esto, cuando tengo como tú dijiste, un océano azul de probabilidades que puedan seguir sucediendo más riesgos. Así es. Y mi última pregunta es, no sé, en su experiencia, ¿puede que en algunos procesos haya un riesgo que sea relevante para unos, pero irrelevante para otros procesos? No debería, no debería, porque para esto la organización tiene que estructurar bien la gestión de riesgos. Ujú, O sea, esto no es estira ni encoge, no es lo que yo creo o lo que tú consideras. No, esto debe de convertirse en un sistema, en un sistema. correcto. Lo que a mí me duele te va a doler a ti, lo que a mí me duele le va a doler al resto. Para esto, nuevamente, lo relaciono a la política, a los perfiles de puesto de cada gestor, en la cual su enfoque esté bien orientado a los riesgos del negocio. Y entre cuando se descubra un riesgo, tienen que, en conjunción, tienen que evaluar nuevamente la valorización, las probabilidades que suceda o las consecuencias, si afecta el producto y servicio y por ende el negocio y la sostenibilidad de la organización. En ese sentido, el enfoque de la organización, y estoy hablando de la alta dirección, directores, gerentes, supervisores, todos enfocados en ello. Entonces, no debería de existir esa situación. Y si se da, ¿qué sinónimo de qué es esto? Cuando yo tengo un criterio, el otro tiene otro criterio completamente diferente. Entonces, la alta dirección debería de preocuparse de ver la manera como poder armonizar dichos criterios, ¿ya? Si ese criterio llamara al que no está de acuerdo y el que sí está de acuerdo y llegar a una conclusión, ¿ya? Ahora bien, tiene que sopesarse, ¿verdad? Nuevamente en la valorización del riesgo, en sus probabilidades y consecuencias. Y aparte de esto, lo fundamental de toda la gestión de riesgo está en la capacitación. Porque si tú llegas y hemos tenido muchos casos de experiencia de que la gente se opone a la evaluación de un riesgo porque son desconocedores, desconocen ellos el proceso, desconocen las consecuencias que esto pudiese acarrear. Entonces, esto se disminuye drásticamente, Sofi, cada vez que nosotros capacitamos a nuestro personal. Y esto va muy amarrado también a aquellos, la reacción al cambio, ¿va? Entonces, aquí donde se disminuye drásticamente eso, como te digo, cuando se capacita al personal y cuando se enfoca directamente
a la organización en esto. Acuérdate que para ir disminuyendo la oposición de ciertos individuos a cierta valoración de los riesgos, comienza en primer lugar desde la planificación estratégica, que la planificación estratégica considere la gestión de riesgo como parte, como el rumbo que debe de agarrar la organización para minimizar los problemas de sostenibilidad, tanto del negocio como de la organización, para disminuir los riesgos de que los clientes se nos vayan, para disminuir las ventas. Entonces, uno como gestor tiene que considerar todos estos elementos, dejar, como te reitero, políticas claramente definidas, dejar objetivos que nazcan de la política, poner métricas, indicadores de gestión que vayan viendo cómo nosotros vamos integrando. Y aparte, la gestión de riesgo también incide fuertemente en cómo podemos mejorar la comunicación entre los diferentes procesos y entre todos sus líderes de procesos. Entonces, que eso es la modalidad, eso es el preámbulo para que un sistema de riesgo funcione adecuadamente. Y eso es la única clave, o sea, no hay otra que nosotros podamos visualizar. Así es. Y qué bueno que mencionaba lo de la capacitación, porque también queremos hacerle una invitación a todos nuestros suscriptores. Nosotros como PROCEM tenemos todas las herramientas pues, que el ingeniero ha mencionado, la planificación estratégica, la capacitación, pues todas esas herramientas las hemos diseñado para ustedes a nivel online, para que puedan tener acceso a diferentes herramientas, el método como nosotros lo utilizamos, cómo gestionar sus riesgos, sus procesos. Muchos de esos productos pues ya están en nuestra tienda online, hay otros que estamos trabajando en ellos, pero que van a estar disponibles muy pronto, como es nuestro curso corto de aplicación de gestión de riesgos, el método cómo manejar los riesgos, pero deberían darse una vuelta por nuestra tienda online, por nuestros cursos en línea, para ver el enriquecedor contenido que tenemos disponible para ustedes. Y la ventaja o la principal beneficio de estudiar online con PROCEM es pues estas asesorías, que así como están conociendo al ingeniero, pues pueden tener asesorías ilimitadas con él y él los puede guiar en el camino a cómo mejorar sus riesgos, mejorar sus procesos, cómo planificar de la mejor manera, cómo orientar la mejora continua o cómo satisfacer a los clientes o fidelizarlos en estas épocas tan difíciles de la pandemia. Así que les hago la invitación a que visiten nuestras tiendas online y nuestros cursos en línea disponibles, revisen el currículum y todas las ventajas que tenemos para ustedes. Bueno, ingeniero. También yo quiero agradecerte, Sofi, por esta entrevista y nuevamente reforzar lo que dice Sofi, que en todos nuestros cursos lo hacemos bien práctico, lo hacemos ya considerando toda nuestra gama de experiencia que hemos tenido dentro de nuestros lugares de trabajo, como ahora también como consultores y también como auditores, certificadores para sistemas de gestión. Y aplicamos ya directamente técnicas, métodos que te pueden ayudar directamente a salir adelante de las situaciones que se te afrontan. Entonces, una cosa es el concepto de un requerimiento normativo y lo otro ya es la aplicación práctica. Entonces, ahí donde nos enfocamos. Y nuevamente quiero hacerles la invitación, pues que visiten a nuestros lugares de nuestras ventas, de nuestro sitio online, de nuestros cursos online, y eso te va a beneficiar mucho. Aparte, pues que vas a compartir conmigo pues el tiempo que sea necesario para que tú puedas aplicar ya directamente todo lo que yo aquí te manifiesto. Así que muchísimas gracias, ingeniero, por transmitirnos un poco de su muchísimo conocimiento y sobre este tema tan importante que es la gestión de riesgos. Así que para todos los que nos ven, a gestionar los riesgos con las guías que les damos en PROCEM Consultores. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.